Hola de nuevo, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Ana Parra y estoy aquí con el segundo episodio del podcast. En esta ocasión hablaremos acerca de la inflación y los índices de precios, tema sugerido por mi profesor Guillermo. Sin nada más que agregar, empezamos. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. El aumento de un solo bien o servicio no se considera como inflación. Si todos los precios de la economía aumentan tan solo una vez, tampoco eso es inflación. En la definición del Banco de México, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. Felipe Mesa, profesor de la economía de la ITAM, simplifica más la definición y explica que cuando usamos el adjetivo generalizado se refiere a que el aumento de precios se da en un amplio conjunto de bienes. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y el Banco de México son las dos instituciones autónomas e independientes entre sí, implicadas en la medición de la inflación y su impacto en el país. Así que, ¿cómo se mide la inflación? A través de una lista de 299 bienes y servicios llamada Índice Nacional de Precios al Consumidor y los servicios de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares. El INEGI mide en qué están gastando más las personas y de manera quincenal el INEGI publica datos de la inflación para cada 2 semanas analizadas y para el mes en curso. En sus informes, el instituto desglosa la inflación de 4 maneras. La inflación anual es la comparación de la inflación entre el mes de un año comparado con el mismo dato del año anterior. La inflación acumulada es el incremento de la inflación desde enero del año analizado hasta el mes más reciente. La inflación subyacente se enfoca en los bienes cuyo precio está delimitado por el mercado, es decir, la oferta y la demanda de dicho servicio. La no subyacente depende de factores externos como el clima o regulaciones del gobierno, es decir, que la generación y precio del bien está sujeto a ello. En sus informes, el INEGI indica cuáles son los principales bienes y servicios de la lista de 299 cuyo valor aumentó más y los que disminuyeron. Pasos para calcularlo. A la hora de medir la tasa de inflación de una economía, el método más utilizado es el índice de precios al consumidor. Existen otros métodos como el índice de precios al productor, el índice de precios al mayorista y el deflactor implícito del Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué es el índice de precios al consumidor? El IPC es un indicador que mide la variación media de los precios de los bienes y servicios durante un periodo de tiempo determinado en una economía. Su objetivo es medir el coste de la vida y mostrar los efectos de la inflación en los consumidores individuales. ¿Para qué se usa el IPC? Este indicador se usa frecuentemente para reajustar arriendos, para créditos, sueldos y salarios y diferentes contratos públicos y privados. Además, se usa para reajustar diversas tarifas reguladas por la autoridad como los servicios básicos. El IPC también se utiliza para el cálculo de la unidad de fomento y la unidad tributaria mensual. Tipos de variación. Anual. Variación de precios del mes con respecto al mismo mes del año anterior, es decir, de los últimos 12 meses. Mensual, variación de precios en el último mes. Y acumulada, variación de precios del mes con respecto a diciembre del año anterior. ¿Cómo se calcula la inflación mediante el IPC? Bueno, siguiendo un proceso de 4 pasos. Número 1. Fijación de la cesta de la compra. La cesta de la compra del IPC representa los bienes y servicios que se compran para el consumo de una población específica. 2. Cálculo de coste de la cesta. Una vez fijada la cesta, el siguiente paso en el cálculo del IPC es encontrar los precios actuales y anteriores de todos los bienes y servicios. 3. Cómputo del índice. El IPC es un número índice, por lo que a continuación necesitamos definir un año base. El año base sirve como punto de referencia para comparar unos años y otros. Y 4. Cálculo final de la inflación.
Por último, una vez que tenemos el IPC, ya podemos calcular la tasa de inflación. Concretamente, la tasa de inflación es la variación porcentual del índice de un periodo respecto al anterior. Ejemplo. Como paso número 1, tenemos que definir nuestra cesta de la compra. En este caso, pondremos el transporte público, las tortillas y los tomates. Como segundo paso, hacemos el cálculo del coste de la cesta. Debemos encontrar los precios actuales y anteriores de todos los bienes y servicios. Los años que tomaremos como referencia será 2018, 2019 y 2020. Entonces, el precio del transporte en el 2018 era de 7 pesos, en el 2019 era de 9 pesos y en el 2020 era de 10 pesos. El kilo de tortilla en el 2018 estaba en 16 pesos, en el 2019 a 18 y en el 2020 a 20 pesos. Y el precio del kilo del tomate en el 2018 era de 8,90, en el 2019 a 9,50 y en el 2020 a 12,50. Una vez que tenemos los precios, lo que queda es sumar las cantidades exactas que se consumieron en esos años. Por ejemplo, se consume 2 veces el transporte público, se compra medio kilo de tortillas y 1 kilo de tomate, lo que hacemos la suma total de la canasta. Entonces, como sabemos, en el 2018 la cuota del transporte público estaba a 7 pesos, pero se consume 2 veces, lo que se gasta 14 pesos. El kilo de tortilla en el 2018 estaba en 16 pesos, pero solo se consume medio kilo, por lo que se gasta únicamente 8 pesos. Y el kilo de tomate en el 2018 estaba en 8,90 y se consume 1 kilo, por lo que se queda igual. Ya que tenemos nuestras cantidades exactas del 2018, lo sumamos, lo que nos da 30,90 pesos de consumo total. Ahora, queda sacar las cantidades exactas de los otros años. Una vez que tenemos nuestras cantidades exactas, el siguiente paso es elegir un año base. En este caso tomaremos el 2018 como año base. Ahora nos queda calcular el IPC. Para hacerlo necesitaremos la siguiente fórmula. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, de la siguiente forma. Para sacar la tasa del IPC del 2018 necesitaremos dividir el IPC2. Este se refiere a la cantidad del año actual, es decir, el año que estaremos ocupando. En este caso estamos sacando la tasa del IPC del 2018, por lo que el IPC2 es 30,90 pesos. Entonces, lo dividimos entre el año base, que es igualmente 30,90 pesos. Después lo multiplicamos por 100, lo que nos da como resultado 100 como tasa del IPC del 2018. Ahora sacaremos la tasa del IPC del 2019, por lo que el IPC2 es 36,50. Entonces lo dividimos entre el año base y después lo multiplicamos por 100, lo que nos da como resultado 118,12. La tasa del IPC del 2020, en donde el IPC2, que es 43,50 entre el año actual por 100, es igual a 147,24. Una vez que tenemos nuestras tasas IPC, ahora nos queda sacar la tasa de inflación, por lo que utilizaremos la siguiente fórmula. Entonces, para sacar la inflación del 2018, necesitamos restar el IPC2, que indica la tasa del IPC actual, la que necesitamos sacar, la cual es 100, menos el IPC1. Este indica la tasa del IPC de nuestro año base, que igualmente es 100, entre el IPC1, que de igual manera es 100, y después lo multiplicamos por 100, lo que nos da una tasa de inflación de 0%, lo que indica que no hubo inflación. Ahora, la tasa de inflación del 2019, el IPC2, que es 118,12, menos el IPC1, que es 100, entre el IPC1, que igualmente es 100, y lo multiplicamos por 100, lo que nos da una tasa de inflación de 118,12%, lo que indica que aquí sí hubo inflación.
La tasa de inflación del 2020 del IPC2 es 147.24, menos el IPC1, que es 100, entre el IPC1 100 por 100, lo que nos da una tasa de inflación de 40.77%. Esto nos indica que hubo más inflación con respecto al año pasado. Índice de precios del productor, que es el IPP o el índice de precios del productor, es un indicador macroeconómico que mide la evolución de precios percibidos por el sector productivo de un país o región. Sirve para saber si los precios de los productos de una economía suben o bajan independientemente de su canal de comercialización. Este índice lo que monitorea es cuánto vale el producto en cada fase de su etapa de producción. Los índices que componen el IPP se construyen con base en una canasta representativa de productos pertenecientes a cada uno de sus sectores productivos. El precio que se mide se denomina básico y solo considera el monto asociado directamente a la producción del bien, sin considerar impuestos ni ningún otro costo asociado solo a su venta. Su publicación es mensual alrededor del 24 de cada mes. Diferencias entre el IPC y el IPP. El IPC es un indicador de comportamiento de los precios de los bienes y servicios que consumen las familias. En lo que respecta, el IPP es un indicador de la evolución de los bienes y servicios que forman la producción de la economía. El IPC calcula la variación de los precios de los productos finales, mientras que el IPP calcula la variación de los precios de las materias primas. El IPC igualmente incluye únicamente los bienes y servicios que adquieren las familias para su consumo. En cambio, el IPP, además del consumo familiar, incluye los bienes y servicios intermedios, de consumo del gobierno, de inversión y de exportación. Asimismo, el IPC incluye las importaciones como una fracción de los bienes que consumen las familias. En lo que respecta al IPP, no considera las importaciones. Su variación es igual que la del IPC, mensual, anual y acumulada. Tasa de inflación anual y anual promedio. La tasa de inflación anual, como vimos anteriormente, es la comparación de la inflación entre un mes de un año comparado con el mismo mes pero del año anterior. Y la inflación anual promedio es la tasa de inflación que, si se capitalizara cada año, permanecería constante durante todo el periodo. Esta es el resultado de la raíz cuadrada elevado a un número de periodos del IPC. Su fórmula sería la siguiente. Con la tasa promedio se puede llegar a un porcentaje que sea constante para todo el periodo en vez de estar multiplicando distintas tasas de inflación que sean variables. ¿Cuáles enfoques se deben considerar en el efecto inflación en los proyectos de inversión? Hay 3 enfoques para hacer la evaluación de proyectos en condiciones inflacionarias. Número 1. Precios nominales o corrientes. El enfoque de precios corrientes o nominales proyecta los precios de los insumos y productos y descuenta los flujos de caja futuros a las tasas de descuento futuras nominales o corrientes. Precios constantes. El enfoque de precios constantes no proyecta aumentos de precios. Supone que los precios se mantienen iguales y constantes al precio del instante cero a través de toda la vida del proyecto, y descuenta los flujos de caja futuros a la tasa de descuento real. Pesos constantes. El último, el enfoque de los pesos constantes, proyecta los aumentos relativos de precios y descuenta los flujos de caja futuros con la tasa de descuento real. Análisis de alternativas considerando la inflación. Elaborar un presupuesto familiar. Tener claro el detalle completo de cuánto es el ingreso y cuánto suman los gastos en familia puede aportar un mayor control de nuestras finanzas, que permitirá priorizar cuáles son los gastos necesarios y cuáles pueden dejarse a un lado. Pequeños recortes de gastos.
Al tener en detalle el presupuesto familiar, viene el momento de decidir cuáles pequeños y recurrentes gastos tienen un impacto significativo en el presupuesto y son prescindibles para el núcleo familiar. Hacer uso responsable e inteligente de la tarjeta de crédito. Si bien la tarjeta de crédito es un instrumento financiero de gran ayuda, se aconseja, especialmente en periodos de inflación, utilizarla para artículos importantes, no para gastos superfluos. Adelantarse a las necesidades futuras. Una buena estrategia para afrontar la inflación es anticiparse a la compra de bienes o productos que una familia necesitará en un futuro próximo. Buscar otras fuentes de ingreso. Otra alternativa para afrontar la inflación es buscar fuentes adicionales de ingreso para generar recursos extra. Esto se traducirá más en poder adquisitivo para compensar los costos crecientes implícitos en economías inflacionarias. E involucrar a toda la familia. Siempre es importante que todos los integrantes del núcleo familiar estén conscientes de la situación económica circundante para poder afrontar los ingresos familiares, así como revisar y reducir los gastos de manera mancomunada. Y así concluimos este segundo episodio del podcast. Nos veremos de nuevo en el siguiente episodio. Muchas gracias por acompañarnos y espero este podcast haya sido de tu agrado. Soy Ana Parra y me despido. Hasta la próxima.